Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí, Bueno, sí, se escucha. bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este intercambio sobre economía para no economistas, lo cual no significa que no sea lo suficientemente rico, como han comprobado en los intercambios anteriores. En este caso, en esta oportunidad, la idea es hablar sobre tópicos de energía, pero antes va a ser la bienvenida institucional el economista Ernesto Matos, que es economista de la Casa de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entonces le damos la palabra a Ernesto. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. La verdad que quiero agradecerles por esta posibilidad también de compartir esta mesa de economía y energía. Yo voy a hacer una breve introducción. Yo soy economista, también docente en la UBA, digo, en la UNDAP, además de la UBA, y también estoy a cargo del curso de Economía Agropecuaria en el posgrado de Estructura Económica Argentina y de Estructuralismo Latinoamericano en la carrera de Economía, que es una optativa a la cual los invito. Por esa razón, en un rato, a las 7 más o menos, tengo que arrancar la clase. Pero quería un poco contar la introducción a la mesa que va a ser, en la cual van a estar Martín Brostein y Nicolás Hasselmann. Y bueno, primero más que nada, pensando la economía, pensando la energía, pensando la economía política en general, es que la carrera tiene una particularidad que a mí me gusta siempre resaltar, que son la carrera en particular, la idea de tener prácticas, digamos, de alguna forma, prácticas de campo, que a veces es necesario para el economista. Digamos, una cosa es teorizar la macro y otra cosa es realmente conocer el entramado industrial, las características de la estructura productiva argentina, y por eso muchas de las materias, por lo menos en las que estoy de titular, la idea es hacer un recorrido pensando en esta carrera como los elementos que nos permiten entender que estamos en un debate constante sobre la mirada que tenemos que tener sobre las variables económicas y principalmente el desarrollo de nuestra estructura productiva. En un país que exporta cereales y oleaginosas y el segundo exportador es alimentos y bebidas, ustedes entenderán que ahí tenemos una problemática, digamos, ¿no? Podemos ser exportador de alimentos. Estados Unidos compite tanto en lo agropecuario como en lo manufacturero. El tema es que a nosotros nos falta resolver el debate, como lo hiciera en su momento la corriente británica, ¿no? Smith, Ricardo, Stuart Mill, resolver esta cuestión de justamente cuál es la estructura productiva que debemos tener según y en función de un mercado interno. Porque ahí está también un poco la clave de pensar la estructura productiva, digamos. Podemos pensarla en función del mercado externo, pero ¿qué pasa con el mercado interno? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo vinculamos el empresariado a la ciencia, a la técnica, al desarrollo de invenciones, innovaciones? ¿Cómo pensar eso desde nuestro rol como economistas? Obviamente es fundamental. Pero por eso debemos comprender otros procesos industriales, donde muchos de los debates se han saldado no solamente en la academia, sino también en donde corresponde, que son los congresos, los parlamentos. Y en eso creo que nuestro aporte puede ser mucho, digamos, ¿no? A comprender que somos un país periférico, insertados en un mundo donde hay hoy por lo menos dos países que están en tensión, como son China y Estados Unidos, y ambos también compiten por energía, porque sepan que, no, ahora me estoy tratando de recordar cómo se le dice al barco que transporta gas, y me van a ayudar lo de energía. Metanero. Bueno, eso que Alemania se lo compra por servicios a Estados Unidos, porque justamente la discusión es si terminan de trazar el gasoducto
con Rusia, digamos, ¿no? Entonces, todas estas tensiones nos van a aparecer, no es que los países, las potencias no compiten por esos mercados. Y por ahí, a veces para vender un servicio necesitan hacer sus distintas maniobras y lobbies. Entonces me parece que este tema de la energía pensado a futuro es un debate que vamos a tener que tener y me parece muy importante poder desarrollar esta mesa. Yo dejando, digamos, una pregunta, me gustaría si la pudieran responder, que es si para el desarrollo productivo de esta estructura se necesita una energía barata, digamos, ¿no? Pensado en el desarrollo de los países que son potencias, uno le podría decir potencia, donde la energía pareciera para los sectores productivos un insumo necesario, digamos, ¿no? Como para nosotros el agro, la tierra es fundamental, pensado en términos de cómo desarrollamos una industria, si lo hacemos con un insumo caro o un insumo barato, o si tienen algún ejemplo sobre otros países, cómo lo desarrollan. Así que yo que dejo esta pregunta para cuando tengan el espacio del debate, y bueno, les agradezco, y bueno, de nada, los dejo en manos de Martín y Nicolás para que puedan desarrollar la mesa. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Antes de darle la palabra a los compañeros, vamos comentando lo siguiente. La idea es que a medida que se vayan desarrollando las exposiciones, seguramente van a ir surgiendo distintos tipos de inquietudes. No vamos a tener tiempo para saldarlas todas, pero la idea es ir observando cuáles son las preguntas, cuáles son los interrogantes, las opiniones que se suceden en el chat, y sobre la base más o menos estadística del perfil de las preguntas, vamos a seleccionar 3 conceptos para proponerle tanto a Martín Bronstein, que es especialista en energía, quien va a comenzar con la exposición, y a Nicolás Handelsman, no sé si está bien pronunciado, Nicolás, que también es economista. Perfecto. Y en la Subsecretaría de Energía Eléctrica. Afirmada la dinámica, le damos la palabra a Martín. Bueno, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? ¿Puedo empezar compartiendo pantalla? Si es posible, y encuentro la presentación, acá está. Es esta. Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Para dar una breve introducción, que la denomino energía, una aproximación metodológica, ya que pretendo, antes de ahondar en cuestiones más puntualmente referidas a la economía de la energía, entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de energía. Eso es fundamental, y más teniendo en cuenta que hoy nos encontramos en un contexto complejo a nivel mundial en cuanto a lo referido a la energía, ya que está existiendo una tensión entre lo que es acá sí referido a la cuestión económica, entre lo que es el abastecimiento energético, o sea, entre la oferta y la demanda, que está generando una distorsión en los precios mundiales de los suministros energéticos. Hoy, estas semanas particularmente, no sé si muchos estarán al tanto o no, pero estamos atravesando una crisis energética a nivel global que está haciendo disparar los precios, sobre todo de los combustibles fósiles, que son el petróleo, gas y el carbón mineral. Y como mencionaba antes el compañero, esto se da también ya que hoy nuestra sociedad está sustentada sobre todo el 80% de la energía que consume el mundo proviene de los combustibles fósiles, que tienen una particularidad. Los mismos históricamente se han consumido en los lugares donde no se producen. O sea, el abastecimiento de este flujo energético ha generado tensiones, como estamos viendo. A grandes rasgos, los principales consumidores de energía a nivel global son China, Estados Unidos, y con el petróleo sucedido, los principales productores se encuentran en el Medio Oriente, por ejemplo. Pero bueno, a modo de breve introducción. Yo le llamo a la energía una aproximación metodológica porque, para empezar a hablar un poco de qué es la energía. La energía, no sé si todos comprendemos, es la
En física es una definición bastante aburridota, pero se define como la capacidad de generar un trabajo. Básicamente la energía es cambio, es poder cambiar de un estado a otro, generar un movimiento. En ese sentido, y esto yo soy investigador del CEPIS, Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, hablamos de, a colación de la charla, de que la energía es un campo interdisciplinario donde confluyen 5 dimensiones y que es imprescindible abordarla sin tener en cuenta las mismas. En primer lugar está la dimensión económica, que es la que estamos estudiando acá, que hace a la referencia de los precios de los insumos energéticos y de los bienes. La dimensión política, que tiene que ver con la energía es un campo tan estratégico que es el propio Estado el que debe orientar la política energética. Por eso el rol del Estado es fundamental. El rol social de la energía es que absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, y todas las actividades productivas que maneja un país, están interpeladas por la energía. La ambiental hoy diría que es la dimensión que más se está interpelando debido al factor del cambio climático, que muchos estarán al tanto que está hoy en la etapa de la mayoría de los medios a nivel mundial y con la cumbre de Glasgow pronto. Y la científico-técnica, que es básicamente la cuestión puramente de física de la energía. Acá lo que quiero destacar es, se ve bien, ¿no? Tenés que pasarlo a modo. A presentación. Díganme ustedes si se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Acá lo que quiero hablar es de las fuentes de energía. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero esto? Que no hay un único medio a través del cual yo obtengo energía. En el mundo existen varias formas a través de las cuales nosotros garantizamos nuestro suministro energético, que son las conocidas, sobre todo como la... me la comí. Estas, sí, la energía solar, que es la que todos conocemos como la energía que se obtiene a partir de la generación eléctrica a partir de paneles solares, la energía nuclear, que es la que se desarrolla en centrales nucleares, la geotérmica, que es a partir del calor interno de la Tierra y también se utiliza en menor medida, la hidro, la biomasa y sobre todo, volvemos a lo que hablábamos antes, el petróleo, el gas y el carbón, que son las principales fuentes que hoy abastecen a nuestro mundo, con más del 80% de la energía que consume el mundo. Y esto es un concepto bastante interesante que no podemos dejar de ver, que es los flujos de la energía. Nosotros consideramos que hay 3 grandes flujos, y acá Nico va a profundizar en el tercero, que es la electricidad seguramente, que son los alimentos, que aunque no lo parezca, nuestro propio cuerpo humano es un dispositivo energético. ¿Qué quiere decir? Que nosotros utilizamos los alimentos para funcionar. Imagino que todos han escuchado hablar de las calorías. Son la fuente de energía de nuestro propio cuerpo. Para que tengan una idea, y también la importancia que tiene el resto de la energía en cuanto a la consecución de los alimentos. Un dato que siempre me ha llamado la atención: por cada caloría de alimento hay 10 calorías de petróleo detrás. Es un dato que nos debe llamar la reflexión. Los combustibles, que son el petróleo, el gas natural, que lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, y la electricidad, como bien decía. Acá esto es algo que quiero destacar, si se ve, que es la densidad energética de cada una de las fuentes de energía. ¿Por qué destaco esto? Lo importante es esto. En un periodo de transición energética en el cual estamos atravesando, que nos llama a un proceso de descarbonización, o sea, de abandono de las fuentes de energía tradicionales por fuentes alternativas, hay que tener en cuenta que es la primera vez en la historia que se va a dar una transición energética de fuentes de menor densidad energética a fuentes de mayor densidad energética a fuentes de menor densidad energética. Esto quiere decir que las energías renovables que se están proliferando ahora tienen una menor cantidad de energía por volumen utilizado. Entonces eso va a llamar a que tengamos que afrontar una serie de desafíos. Por ejemplo, la intermitencia que estas fuentes de energía tienen, y es un problema a solucionar, y se está viendo
en lo que está pasando ahora en Europa. Gran parte de la crisis que se está viviendo es que Europa apostó a un proceso de aceleración de las energías renovables sin tener en cuenta algún determinados factores técnicos que hicieron que, ante, por ejemplo, una situación que no ha soplado el viento en el Reino Unido y se ha disparado los precios de electricidad, o por ejemplo en Alemania, que ha pregonado el abandono del carbón, que es el combustible fósil más sucio, que más emisiones genera, de manera acelerada sin tener en cuenta la manera de garantizar su suministro energético, y se ha hecho mucho más dependiente, por ejemplo, del gas de Rusia, que ya lo era, pero ahora ha aumentado exponencialmente su dependencia, como lo comentaba el compañero, y ahora hay una tensión geopolítica que estamos observando a raíz del gasoducto Nord Stream 2, que, respondiendo a la pregunta del compañero, se terminó. Están ultimando detalles legales para ponerlo en funcionamiento. Y ya para ir acomodando un poco y cerrando y no aburrir tanto, esto es lo que quería marcar. Cómo la historia del hombre y de la mujer, de la civilización, está marcada por el consumo energético. Como siempre, la historia de la humanidad es la historia de la energía. Y los diferentes usos que le hemos ido dando a la energía. Desde los hombres primitivos que no han consumido prácticamente nada de energía, hasta la civilización tecnológica o la actual, que básicamente su vida está atravesada por un altísimo y caracterizada por un altísimo consumo energético. Y esto se observa lo que yo hablaba antes, la importancia de los combustibles fósiles a la hora del abastecimiento del suministro energético a nivel global. Como nuestra sociedad hoy está sustentada por los combustibles fósiles, son el petróleo, el gas y el carbón, que nos han permitido, que son una excelente, más allá de las cuestiones de las emisiones, que obviamente es un tema que es una desventaja, que por lo cual requieren ir hacia una transición energética, desde el punto de vista enteramente de la dimensión energética, son de una excelente calidad, ya que es energía solar concentrada a lo largo de millones de años. Esto quiere decir que tienen mucha cantidad de energía por unidad de volumen. Y nos han permitido escindirnos de la aleatoriedad del entorno. Como veíamos antes, acá los hombres primitivos, en la cultura de cazado, en la civilización agrícola, su vida estaba determinada por si soplaba el viento, si había sol, si estaba nublado. Los combustibles fósiles nos han permitido que justamente abastecernos a pesar de lo que suceda con el clima. Y creo que es lo último, para destacar cómo la energía ha sido tan importante que se puede observar desde el desarrollo de los combustibles fósiles, que se da a partir de 1850, el petróleo, el carbón un poco antes con la segunda revolución industrial, se produce la explosión poblacional. El mundo en el que vivimos hoy, que habitan aproximadamente 7.500 millones de personas, solo es posible que funcione a partir de un altísimo consumo energético que es brindado por los combustibles fósiles. En un proceso de transición energética que estamos viviendo, eso nos debe llamar a la reflexión de qué manera poder encarar este desafío en los años que vienen. Nico, ¿querés seguir? Después bueno, yo vuelvo. ¿Puedo volver a entrar? Tomo un poco la palabra y nos vamos a ir turnando. Bueno, Dale. primero me presento, Nicolás Handelman, economista. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, voy a retomar un poco lo que venían conversando tanto Ernesto como Martín, y voy a tratar de compartir una pantalla. Eso, me parece que tiene que dejar Martín primero de compartir, Sí. ¿no? Sí. Ah, pero creo que yo te puedo empujar a vos, a ver si funciona. Por favor, coméntenme si se ve. ¿Pudiste? ¿Se ve un mapa? Perfecto. Pero se Bueno, ve el formato todavía. Ahí está, perfecto. Bueno, esto simplemente es una imagen simple sacada de las estadísticas de Naciones Unidas sobre cuánta energía eléctrica, en este caso, se consume en los distintos países del mundo. Esto es simplemente para ver una imagen rápida lo que se comentaba un poco al principio, de que hay dos economías en disputa, que claramente son las dos mayores consumidoras, en este caso Estados Unidos y China,
que basan su consumo hoy en día en combustibles fósiles, como decía bien Martín, pero sin embargo, a nivel diplomático proponen una transición energética hacia las energías renovables, transición que en la práctica uno ve que no aplican, porque si uno ve los datos estadísticos que ellos mismos publican, terminan usando todos combustibles fósiles. Y esto tiene un fundamento, una explicación, en algo que decía Martín, de la potencia energética, digamos, o la fuerza energética que tienen los combustibles fósiles respecto a las energías renovables. Obviamente, con la transición tecnológica, uno espera que las nuevas tecnologías de fuentes renovables, que ahora vamos a hablar un poco más, vayan tratando de emparejar de a poco la capacidad de generar electricidad o energía, mejor dicho, comparado con el carbón o con el petróleo, pero aún está bastante lejos poder suplantar todo el carbón y el petróleo que usamos, o los hidrocarburos en general, suplantarlo todo por fuentes renovables. Pero bueno, en algún momento será un desafío, digamos. Vamos a charlar un poco ahora de la situación de Argentina. Vamos a pasar un poco a poner la lupa en el país para ver algunos datos y empezar a tener una idea de cuál es la situación de nuestro país respecto al sector energético. El primer gráfico que dice evolución de la potencia instalada, vemos que es como unas barras crecientes. Simplemente esto lo que grafica es qué capacidad de generar electricidad tenemos en la Argentina. Esto es decir, qué cantidad de máquinas con diversas tecnologías y eficiencias tenemos dentro del país para responder a la demanda eléctrica que tengan las familias en los domicilios, las industrias, el alumbrado público, todas los distintos usos de energía, en este caso eléctrica, que tenemos en el país. Como vemos, hay como una tendencia creciente en torno al 4% anual, es decir, que todos los años va habiendo una capacidad de generar un poquito más, respondiendo tanto al crecimiento de la población como al crecimiento de la actividad económica, si fuera el caso de que haya crecimiento. Y al costado, no sé si se lo pueden ver, a ver si puedo correr nuestras caras, ¿permiso? Ahí, en el costado podemos ver lo que es la matriz energética del país, es decir, qué fuentes utilizamos en Argentina para generar electricidad en este caso. Vemos que tenemos un 60% térmico, que básicamente son motores o máquinas que queman combustible, queman hidrocarburos, gas natural, gas licuado, carbón, pero muy poco en el caso del carbón en Argentina. Y bueno, tienen los condicionantes ambientales que ya un poco comentó Martín, pero sin embargo siguen siendo fundamentales para el sostenimiento del sector eléctrico del país. Fíjense que representan el 60%. Por otro lado está la hidráulica o las represas hidroeléctricas, las cuales representan un 26% para el 2020. En principio, la tecnología hidroeléctrica tiene algunas características, quizás ya tocando algunos temas de economía, que tienen una inversión, o sea, si el Estado quiere poner una represa o un privado quiere poner una represa, la cantidad de capital que tiene que poner al principio la obra es una cantidad de capital muy, muy alta, que después se va a ir recuperando a lo largo de los años en que esa represa, con un costo muy bajo, pueda ir generando electricidad y vendiéndola. Con lo cual, es un sector, el hidroeléctrico, que requiere mucha planificación. Esto es un comentario que después lo vamos a ir charlando, puede ser también en las preguntas. Después tenemos el sector nuclear, que es un 4%. En el caso de Argentina hay 3 centrales nucleares operativas, Atucha 1, Atucha 2 y Central Embalse, las cuales representan el 4% de la energía. La energía nuclear, respecto a lo que comentaba recién de la hidroeléctrica, resulta muy parecida, porque requiere montar una central nuclear, requiere un costo inicial muy, muy, muy alto. Sin embargo, el combustible, en este caso es uranio, lo que se utiliza con algunos procesos, resulta ser mucho más barato que lo que cuestan los hidrocarburos, que ahora vamos a charlar un poco del costo de los hidrocarburos y el precio. Y después tenemos un 10% de energías renovables, explicado principalmente por energía solar y eólica. La energía eólica se ubica principalmente cercana a la costa atlántica de la Patagonia y del sur de la provincia de Buenos Aires, principalmente, y la energía solar tiende a ubicarse en zonas del noroeste argentino. Esto se explica básicamente porque en el sur hay mucho viento y en el norte hay mucho sol y muchos días despejados, con lo cual hay más disponibilidad de la fuente energética, como decía antes Martín, en este caso el sol y el viento. Bueno, la Argentina tiene un sistema
de cableado de alta tensión, podríamos llamarlo, dicho mal y pronto, que se llama SADI, Sistema Argentino de Interconexión. Básicamente son las líneas de tendido eléctrico que vemos cuando estamos por la ruta, por lo general, que lo que hacen es conectar distintos puntos y las distintas regiones del país, llevando la electricidad de los puntos en los que lo generamos a los puntos en los que la consumimos. ¿Sí? La red tiene muchos nodos por donde va pasando la electricidad. Por ejemplo, si estoy generando mucha energía eólica en la Patagonia, pero estoy consumiendo mucha energía eléctrica en la ciudad de Buenos Aires, que después vamos a ver que se concentra gran parte del consumo, podrían imaginar que por el tendido eléctrico, por las líneas, hay como flechas que la electricidad se va a transportar desde las zonas de generación hacia las zonas de consumo. O sea, esto es cómo se organiza lo que se llama el despacho de la energía eléctrica. El sector eléctrico tiene una característica muy puntual, que es que lo que requiere es que constantemente se esté emparejando toda la energía que los distintos sectores de la sociedad demandan, sea para producción industrial, para consumo residencial, alumbrado público, tiene que estar constantemente macheado, o sea, igualarse con lo que la electricidad que se genera desde las distintas fuentes y de distintas máquinas que tiene el país, como veíamos antes. Con lo cual, tiene que haber un organismo que opere de lo que llama el despacho de energía eléctrica, es decir, yo veo que la demanda está aumentando. Por ejemplo, esto suele pasar con las horas de la tarde y la noche. ¿Por qué? Porque al haber menos luz solar hay más iluminación artificial, que es un consumo eléctrico, y a su vez el sector residencial suele volver a su hogar, cocinar, hacer actividades en sus hogares, lo cual aumenta el consumo por ese punto. Con lo cual, por ejemplo, en la noche vemos que el consumo residencial tiene picos. Entonces, el organismo de despacho, que en el caso de Argentina se llama CAMESA, tiene que estar atento a avisarle a las distintas máquinas que generan electricidad en el país que estén disponibles para cubrir esa demanda de electricidad. Lo expliqué en 2 palabras medio rápido, no vamos a ir a tecnicismos, pero básicamente la idea que tiene que quedar es que cada vez que hay demanda eléctrica, alguien tiene que responder por esa demanda, si no el sistema empieza a entrar en cortocircuito, por así decirlo, para resumirlo. Bueno, estos cuadros, que quizás parecen mucha información junta, pero un poco lo que viene a mostrar es cuánta potencia instalada, como veíamos antes, hay por las distintas tecnologías de generación eléctrica. Las distintas tecnologías son estas que vemos acá. Por ejemplo, comento algunas que quizás no sean intuitivas, donde dice ciclos combinados, turbinas a gas o turbo vapor, o incluso también motores diésel. Esos 4 ítems responden a lo que llamamos antes generación térmica, es decir, que requieren de combustibles fósiles, requieren la combustión de dichos combustibles, valga la redundancia, para poder generar electricidad con distintas tecnologías que tienen distintas eficiencias. Por ejemplo, el caso de un ciclo combinado se llama así porque combina las 2 tecnologías predecesoras, que son la turbina a gas y la turbina a vapor. En pocas palabras, el concepto es que generando calor mediante la combustión de los hidrocarburos, logramos turbinar ese aire caliente o ese vapor de agua, y con ese movimiento logramos generar electricidad. De la misma manera, para decirlo de manera intuitiva, que cuando una persona prende su auto, está cargando la batería que se carga con electricidad, es decir, el auto, con su tecnología particular, transforma combustible fósil, nafta, en electricidad que carga la batería que el mismo auto utiliza, digamos. Pero como para dar un ejemplo muy concreto y simple y cotidiano de cómo funcionan estas máquinas que comen combustible y generan electricidad. Y después vemos las tecnologías más intuitivas, que son nuclear, hidráulica renovable, que significa simplemente que es una hidráulica de muy pequeño tamaño, y se le llama renovable porque no afecta al entorno, al ecosistema que esté cerca, no se inundan tierras ni nada similar. Pero bueno, no me quiero detener demasiado en esto, era simplemente poder darles un paneo de qué tecnología se utiliza. Bien. Acá vemos de nuevo la matriz por fuente, esto podemos pasarlo porque se repite un poco, y acá vamos a un tema que quizás nos toca más de cerca, que es cómo se calcula el precio de la electricidad que pagamos nosotros cuando nos llega la factura de la luz. Y acá ya se empiezan a cruzar unos temas de economía con energía, ¿verdad?
Si vemos el cuadro tiene, por un lado, la factura, es decir, lo que nos llega a nosotros de la factura de luz, y después vemos que esa factura de luz, en su precio, tiene 4 componentes principales, que ahora vamos a charlar un poquito. El primero es el precio estacional, que el precio estacional es lo que dictamina la Secretaría de Energía de cuánto hay que pagar por cada unidad de energía eléctrica consumida. Es decir, el Estado, a través de la Secretaría de Energía, le comunica a los generadores y a los distribuidores y a todos los actores del sector eléctrico cuánto se va a pagar por esa energía eléctrica en un periodo de tiempo. El precio estacional se va fijando cada 4 meses, entonces justamente por eso se llama estacional, y se va fijando un precio fijo, que no necesariamente es el mismo precio que explica todos los costos que tuvo el país para generar esa electricidad, pero ahora vamos a ir a eso. Después está el precio del transporte. El transporte es esto que hablábamos recién del sistema interconectado, todas esas líneas que estaban en el mapa. ¿Hola? Pensé que era una pregunta, perdón. Sigo. Precio del transporte. El precio del transporte es lo que cuesta el servicio de poder llevar la electricidad desde el punto de donde la generé hasta el punto donde la consumí, mediante todo ese tendido eléctrico que veíamos recién. Por otro lado está lo que se llama valor agregado de distribución, o VAD, podemos decirle, que lo que explica es el valor o los costos que tienen las empresas que toman la electricidad del SADI, del sistema de alta tensión, y la distribuyen en los barrios, en los hogares, en los comercios. Por ejemplo, las distribuidoras, para dar algunos nombres conocidos, son Edesur, Edenor, EPEC en Córdoba, EPE Santa Fe. Cada provincia tiene una o más distribuidoras cuyo servicio es tomar la electricidad del sistema del SADI y vendérsela a los usuarios y los comercios. Y por último, los impuestos que se pagan por sobre el consumo de electricidad, como cualquier otro consumo, por ejemplo el IVA, y algunas tasas municipales. Entonces, este esquema que busca explicar un poco, es decir, a mí me llega una factura de luz, yo veo un número y veo si me aumentó o me bajó, y veo cuánto representa de mi sueldo, de mis ingresos, y en base a eso digo, la electricidad está cara o está barata. Un poco la ecuación que uno hace en su cabeza cuando es un consumidor de electricidad es un poco esa. Ahora, se pone más interesante el análisis cuando uno, en vez de ver solo el monto de la factura, pasa a ver también sus componentes. Por ejemplo, el precio del transporte y el valor agregado de distribución se fijan por regulación económica, es decir, hay una institución del Estado que es el ENRE para el caso del transporte y para Edesur y Edenor, pero después cada provincia a nivel federal tiene un organismo que regula cuánto va a cobrar la distribuidora por el servicio de repartirle, de distribuir la electricidad a todos los usuarios de un área. Se llaman áreas de concesión. Es decir, cada distribuidora tiene un área donde están sus clientes. Entonces, esas dos componentes del precio final están fijados periódicamente por la regulación del Estado. Ahora, el precio estacional, que vendría a representar cuánto estamos pagando por la electricidad, por el costo que implicó generar esa electricidad, tiene un componente de análisis que es bastante interesante, que es el siguiente. Lo que el Estado dictamina a través de la Secretaría de Energía de cuánto hay que pagar de esa electricidad, no suele corresponderse, al menos no en la actualidad y en los últimos años y décadas, no suele corresponderse con lo que cuesta generar esa electricidad. Porque si yo pienso en los costos de generar electricidad, tengo 1000 variables que me van a estar afectando. Tengo distintas tecnologías que utilizo para hacer electricidad que tienen costos distintos, porque son más o menos eficientes. Tengo los costos de los combustibles, como el gas natural, o el petróleo, o el carbón, que al ser commodities, yo no puedo controlar cuánto es el precio internacional de algo, porque el precio internacional se define a nivel mundial, en los mercados de commodities. Entonces, es muy difícil para un Estado, si bien hay políticas de control o de regulación de precios de hidrocarburos, que eso Martín puede explicar mucho más que yo, la realidad es que a nivel del precio internacional yo no puedo fijar un precio de cuánto vale el gas natural, porque las petroleras van a decir, si afuera me pagan mucho más dólares que en Argentina, voy a querer exportar ese gas. Y están esas tensiones que ya hacen que
cuando hay fluctuaciones del precio de los combustibles, eso le impacta a cuánto vale generar la electricidad. O sea, cuánto deberíamos pagar, entre comillas, los usuarios por la electricidad que consumimos. ¿Qué ocurre? En el medio, entre esos costos de generar la electricidad y los montos que nosotros pagamos efectivamente en la factura, el Estado Nacional interviene y regula en favor de poder controlar los precios internos de la electricidad, cubriendo la brecha que pueda existir entre lo que cuesta generar la electricidad y lo que se sanciona como precio estacional. Con lo cual, en este gráfico podría haber un quinto componente que sea la asistencia, o sea, la participación regulatoria del Estado para fijar la diferencia entre costos de generación y precio estacional. Esto quizás se puso ya un poquito más complicado, podemos dejar alguna pregunta para después si quieren. Trato de pasar, pero podemos volver. Bueno, esto es lo que les comentaba un poco antes, es algunos datos simples de qué tipo de usuarios tenemos en la Argentina, digamos, de consumo eléctrico, y básicamente se suelen separar en tres grupos intuitivos, que es el residencial, las casas de familia, el comercial, que son los locales, los comercios, supermercados, locales chicos por lo general, y después la industria más grande, que utiliza otra magnitud de consumo eléctrico, y entonces se lo analiza por separado. Acá podemos ver un poco la composición, digamos, que para el año 2020 el consumo residencial fue casi la mitad de la electricidad, y así a ojo podríamos decir que el comercial y el industrial se dividieron la otra mitad en partes casi iguales. Después por debajo puse algunos datos como para señalar mínimamente cómo se distribuye geográficamente el consumo eléctrico, y vemos que el grueso del consumo, lo cual está muy vinculado a la concentración poblacional, se ubica en el AMBA. Vemos que entre el sur y el norte consumen a ojo un tercio, o un poco más incluso de un tercio, de la electricidad total que se consume en el país, al menos a nivel de distribución. Hay empresas grandes que consumen directamente sin pasar por las distribuidoras, pero a nivel poblacional, es decir, a nivel residencial, podríamos decir, para resumir, y comercial, el AMBA se lleva más de un tercio del consumo, lo sigue Santa Fe y Córdoba con montos bastante similares, 9 y 8%, y ya después, a nivel provincial, se va distribuyendo el resto del consumo. Vemos que, y es intuitivo esto, la verdad que no estoy descubriendo la pólvora, que el consumo eléctrico se concentra en un patrón similar a la concentración poblacional. Era simplemente para reflejarlo y tener una idea de cómo es la situación en el país. Bien, acá esto ya lo podríamos pasar. Acá un poco lo que quería comentar, pero creo que lo podemos dejar para después, es qué combustibles se utilizan para la generación de electricidad y ver cómo eso fue variando en los últimos años. Estos son datos muy específicos y quizás requeriría un poco más de explayarse sobre el tema, mejor dicho. Pero bueno, dicho en pocas palabras, el combustible más barato es el gas natural y los otros van aumentando de costo. Es decir, cuanto más gas natural yo tenga para usar en la generación eléctrica, más barata es la electricidad, y cuanto menos gas natural tenga, más cara va a ser la electricidad. Eso sería como el corolario de esta filmina, pero bueno, lo resumo así para poder avanzar un poco más. Y acá podemos tocar otro punto interesante respecto a la economía y la energía, porque este gráfico nos muestra dos cosas. Por un lado, la curva de azul más oscuro, digamos, la que va ascendente, nos muestra cuánto fue el costo de generación y de transporte, es decir, los dos primeros componentes de la factura eléctrica que nosotros percibimos, en pesos a lo largo de los últimos casi 10 años, 7 años. Vemos que en pesos argentinos, eso es un dato importante, el costo fue aumentando de manera lineal, podríamos decir, hasta 2016-17, y después tuvo un salto exponencial entre 2018 y 2020. ¿Sí? En cambio, la curva que vemos con azul más clarito, lo que representa es cuánto fue el costo en dólares. Entonces, vemos que el costo en dólares, si bien tuvo fluctuaciones, en muchos casos son estacionales, y vemos los picos suelen caer en invierno de todos los años. Eso es porque en invierno se utiliza mucho más gas para calefacción, por ende hay menos gas para generación eléctrica, y por ende la electricidad es más cara, como decíamos recién. Entonces,
obviando estos picos anuales que tenemos, vemos que la tendencia del costo en dólares no aumentó de la misma manera que el costo en pesos. Entonces, yo veo la misma variable, en este caso el costo de generación, en pesos y en dólares, y veo un comportamiento antagónico, digamos. Claramente ahí lo que tengo que concluir es que el tipo de cambio, es decir, el valor del dólar medido en pesos, el tipo de cambio, ya lo sabemos todos acá en Argentina, es una variable fundamental para explicar el funcionamiento y los costos del mercado eléctrico, porque los usuarios tienen ingresos en pesos, pero gran parte de los costos, al ser commodities, en el caso de los combustibles, están en dólares. Por ende, o sea, si yo tengo disrupciones en el tipo de cambio, eso me va a impactar haciéndome más caro el costo en dólares si lo tengo que pagar con ingresos en pesos. Entonces, este gráfico un poco lo que quiere señalar es que el sector energético y el sector cambiario están íntimamente vinculados y es uno de los grandes puntos de unión entre el sector energético y el sector y la economía. Después, por último, como para visualizar un poco, este es un gráfico que muestra un poco en qué sectores industriales del país se destina mayor cantidad de consumo eléctrico. Y vemos que los principales son los sectores industriales, en el sentido de cuánta demanda necesitan realmente. Por ejemplo, la producción de productos metálicos, industria de alimentación, como decía Martín antes, industrias químicas, son las que se llevan el grueso o las que requieren más consumo eléctrico para su actividad. Y por último, para cerrar y pasar un poco a preguntas o ver que, si Martín tiene también algo más para aportar, esto es un gráfico muy simple que saqué hoy a último momento, les pido disculpas por la falta de estética, pero que lo que muestra es que esto salió en los diarios también, que en los últimos años se observa una caída del caudal de los ríos Paraná y Uruguay. Y esto es una noticia alarmante para el sector energético porque, como veíamos al principio, un 25% aproximadamente de la generación eléctrica del país es con fuentes hidroeléctricas. Y si no tengo caudal en los ríos, la capacidad de generación de las hidroeléctricas es menor. Y como decía al principio, yo siempre tengo que machear la demanda, o sea, tengo que hacer que coincida cuánta energía estoy demandando con cuánta energía eléctrica estoy generando. Y si se me cae la generación hidroeléctrica, necesariamente lo tengo que suplir con algo más. En este caso son la generación térmica. Y ante la escasez de gas, ese aumento de los requerimientos de combustibles me hace que se me encarezca mucho la electricidad. Bueno, podemos hacer una pequeña pausa para preguntas, si les parece, para no extendernos de más. Martín, no sé si querés... Hacer una aclaración, recién que preguntabas, bueno, no, reforzando lo que decías vos, el tema de, a veces vi una pregunta ahí que decía, ¿por qué están en dólares? Los costos argentinos, ¿por qué están en dólares? Exportamos energía. Hoy Argentina está exportando algo de energía. ¿Qué quiere decir? Que esto es circunstancial de acuerdo, bien como refería Nico, a nuestro abastecimiento. La ley de hidrocarburos dice, por lo menos hablando de este flujo, que lo primordial, con la energía eléctrica sucede igual, lo primordial es garantizar el abastecimiento energético interno. Cuando hay sobrantes, pueden haber saldos exportables. Está sucediendo esto ahora con, por ejemplo, Chile. Se está exportando algo de gas natural a Chile. Son 6 millones de metros cúbicos aproximadamente. Circunstancialmente, no quiere decir en firme. Quiere decir todavía no estamos firmando acuerdos de manera permanente. Sí va a pasar cuando se desarrolle Vaca Muerta todavía más de lo que está creciendo, la producción está creciendo muy fuertemente, y ahí Argentina va a pasar a ser un exportador neto de energía, ya sea en gas natural, ojalá que en petróleo, y puede ser en electricidad también. Ha pasado, sobre todo en los meses de verano, ha pasado en Brasil, donde ha tenido una, no sé si han sentido nombrar, una histórica sequía, la mayor en 70 años, que ha provocado, Brasil el 70% de su electricidad la genera a partir de centrales hidroeléctricas. Ha caído fuertemente el suministro eléctrico brasileño, nosotros le hemos exportado. Y también importamos, de acuerdo a determinadas circunstancias, sobre todo Argentina tiene un consumo energético marcadamente estacional. ¿Qué quiere decir?
que consumimos mucho más en invierno que en verano. Esto se ve, sobre todo en el gas, es algo muy evidente, donde consumimos aproximadamente, a grandes rasgos, 160 millones de metros cúbicos por día, que es la unidad de medida del gas, y en el verano consumimos aproximadamente 110, hay una brecha de casi un 30%. Esto se ve generalmente a uno de los usos de la energía, que es la calefacción. Y para la generación eléctrica también, que se utiliza gas natural, como bien marcaba Nico, el 60% de la electricidad del país se genera a partir de esta fuente de energía. Cuando aumenta exponencialmente el consumo, esta brecha de consumo energético en los meses de invierno, nos vemos obligados a a importar gas natural, que en este caso es gas natural licuado, como nombraba el compañero al principio de la charla, a través de los metaneros. Se importa gas natural en forma líquida, si querés, básicamente es gas en estado líquido que se enfría a 160 grados y se achica fuertemente su volumen, lo cual facilita el transporte y aumenta el caudal de gas exportado. Pero a lo que voy es que quiero marcar que el sistema energético no es algo estático, sino es que todo lo contrario, es un sistema dinámico, que va cambiando de acuerdo a las necesidades que pueda tener un país. Nosotros, puntualmente, para cerrar, con el desarrollo, voy a hablar, yo me especializo más en el área de hidrocarburos, de Vaca Muerta podemos transformarnos en un exportador neto de energía. Es a lo que aspiramos en los próximos años. Más teniendo en cuenta que, como bien mencionábamos antes, vivimos un proceso de transición energética hacia las energías renovables y que varios países han propuesto como consigna emisiones netas cero para 2050, esta ventana de tiempo de exportación de los hidrocarburos se ha achicado. Entonces, tenemos que apurarnos, y las políticas públicas que hoy está llevando adelante el Estado Nacional en ese sentido son acertadas, porque es hacia donde hay que ir. Y que obviamente permitiría generar las divisas, además de garantizarnos nuestro flujo energético, nos permitiría generar divisas tan necesarias para nuestro país. Algunos teóricos hablan incluso de la teoría de dos alas. Una ala sería el campo, que ya lo está haciendo, y la otra ala podría ser el sector energético, si logramos desarrollar los recursos que tenemos. Bien, agrego un comentario respecto a esta... Sí, perdón. Una cosita, Nicolás, una cosita. Yo lo que propongo es lo siguiente: como se van sucediendo algunas preguntas, podemos organizarlo Martín, mejor. Sí. Claro, y entre Martín y Nicolás se conocen un poco mejor, evidentemente, las especializaciones dentro de este tema. Si les parece, ustedes las tienen en el chat, ir regulando quién empieza, porque quizás ya hay una concatenación de preguntas. Para mí algunas parcialmente las contestaron, pero yo lo que digo es, si se quieren poner de acuerdo ustedes, cómo enfocan esta parte, que conecte un poco también con lo que venían hablando, ¿no? Bien, no sé, Martín, como quieras, si vos tenés alguna ahí en el tintero que ya tenías pensada para contestar, mandate. Y si ahí no... vi alguna, pero al pasar. Si querés, arranco un poquito. Bueno, abuelo, sí, que agarrá alguna y empezá. Dale, que hablaba de la energía como un commodity. Eso es relativo, porque, por ejemplo, las energías renovables no son un commodity. La definición de commodity es un bien que tiene un precio único o de referencia a nivel global. Se consume en la China o en Argentina. No sucede eso con... Perdón, un comentario. Y que es transable, así que yo puedo comercializarlo. En caso de la electricidad, yo puedo comercializarlo solo con mi vecino porque tengo un cable que cruza, digamos, para decirlo mal y pronto. Pero yo no puedo exportar la electricidad a China o a Alemania porque no llega el cable. Exacto. Históricamente las dos fuentes de energía, permitiéndonos lo que habíamos hablado antes, que son commodities, históricamente son el petróleo y el carbón mineral, que debido a sus características como combustibles fósiles tienen la facilidad de transporte. ¿Qué pasa? A partir de la década de los 90, con el desarrollo de la tecnología del gas natural licuado, de a poco el gas se va transformando en un nuevo commodity, que es por muchos señalado como el recurso fósil puente hacia la transición energética. ¿Por qué? Porque es el recurso fósil que menos emisiones genera.
No sé si respondía a esa pregunta. Y después, Nico, te dejo con otra, déjame responder una rápida que vi que decía si es rentable Vaca Muerta. Acá sí entramos en una cuestión puramente economicista, que de acuerdo a la pregunta es los precios. Vaca Muerta hoy ha bajado muchísimos costos. Se comenzó produciendo aproximadamente entre 80 y 100 dólares de promedio de producción por barril. Ahora estamos alrededor de entre 40 y 30 dólares. Ha bajado mucho. A nivel internacional, hoy el barril de crudo, debido a la crisis energética que está sucediendo, pasó, a principio de año estaba en 35 aproximadamente, hoy está a 85 dólares. Voló por los aires. A estos precios es muy rentable producir vaca muerta. Y también siempre uno lo tiene que tener en cuenta de acuerdo a los volúmenes equiparables con la importación. Si no produciríamos, ¿qué sucedería? Y hablaba de las cuestiones ambientales de vaca muerta. Bueno, a ver, vaca muerta tiene un par de consideraciones ambientales que son auspiciosas con respecto a otras formaciones shale en el mundo, por ejemplo Estados Unidos. Se encuentra lejos de los acuíferos, por lo cual con una gestión responsable se evita cualquier tipo de contaminación de las napas. Se encuentra lejos de grandes centros urbanos, más allá de que hay algunas comunidades mapuches que hay que atender ese tema. Se encuentra lejos de los grandes centros urbanos. Entonces, toda actividad extractiva y desarrollo energético genera un impacto ambiental, hasta los molinos de viento y los paneles solares. Como bien decía Nico, el tema de los residuos, por ejemplo, de los paneles solares, o bien el impacto ambiental que genera la fauna aérea, los molinos, y el ruido y todo lo demás. Toda actividad energética genera un impacto. Lo que hay que hacer es desarrollarla de manera responsable y eficientemente para reducir ese impacto. Bueno, retomo ahí un par de preguntas a modo medio de ping-pong. La primera que encontré acá ¿es posible desacoplar el sector energético del sector cambiario? Intuitivamente y pensando en el corto plazo argentino, la respuesta es rotundamente no, pero la explicación de fondo más económica me parece que puede estar vinculada a varias cuestiones. La primera y principal es que nos alimentamos a base de hidrocarburos para generar electricidad, y los hidrocarburos son commodities, con lo cual el precio de un commodity está casi necesariamente atado al precio de la divisa, y eso puede haber una intervención estatal de regulación, pero eso va a tener un costo fiscal en todo caso. Es decir, la variable del tipo de cambio va a impactar en el desempeño del sector energético, y la principal forma de intervenir ese impacto sería mediante que el Estado, por ejemplo, ante un aumento de una devaluación, por así decir, el Estado cubra la diferencia de pesos argentinos que me cuesta conseguir los dólares que me cobra el productor de gas natural, por ejemplo. Y a su vez hay otro problema, es que la inversión en maquinaria o en parque de generación eléctrica, primero que es una inversión que tiene un repago de muchos años, 15, 20, hasta 50 años se podría decir. Por ende, cualquier inversor que va a poner el capital para hacer una central hidroeléctrica, por ejemplo, necesita tener una rentabilidad que le permita recuperar esa inversión. Necesita, no, pretende, como cualquier inversor. Por ende, si un inversor va a poner dólares en una represa eléctrica, va a querer una remuneración que en dólares tenga un cierto correlato con la inversión que hizo a lo largo del tiempo. Por ende, la remuneración a los generadores, a los que generan la electricidad, se ve afectada o se ve presionada, en principio, por el valor del tipo de cambio. Porque si el que invirtió cada vez recibe menos dólares por su inversión, tarda mucho más en recuperar la inversión que hizo para que esa máquina empiece a funcionar, y eso genera tensiones y reclamos ante el organismo, ante los entes de regulación. Con lo cual, esos serían dos posibles puntos de conexión casi imposibles de evitar en corto plazo, por lo menos, entre el sector eléctrico y el sector cambiario. A ver, busco alguna otra. Respecto al saldo comercial de combustibles, algo comentaba Martín, que en épocas de invierno, creo sobre todo el año pasado, hubo escasez de gas natural y hubo que importar combustibles, lo cual tiene es una salida neta de divisas. No tengo los datos acá para compartirlo, les pido disculpas, pero hubo una salida de divisas por importación de gas natural, que eso fue un poco también, creo, lo que impulsó, o lo que viene a explicar las medidas que se tomaron en las últimas semanas respecto a impulsar la producción de hidrocarburos dentro del país con ciertos beneficios fiscales, lo cual representan siempre un costo para el Estado,
pero a su vez le representa que un mayor nivel de producción de hidrocarburos nacionales es una menor salida de divisas por importación de hidrocarburos. Con lo cual, sí, gran parte del problema de la restricción externa que ha tenido nuestro país desde el 2006 en adelante se debe a la falta de gas natural y a la importación, que le ha costado aproximadamente al país alrededor de 5.000 millones de dólares por año. Eso ha generado una restricción externa importante. Por eso es que nuevamente las políticas públicas que se están llevando adelante con el fin de desarrollar nuestros propios recursos de gas natural van en la línea correcta. Por ejemplo, no sé si están al tanto, uno de los últimos programas que se ha llevado adelante es el Plan Gas, que establece precios de sostén, o sea, de incentivo a las productoras de alrededor de $3,50 el millón de BTU, que es la unidad de medida del gas en boca de pozo. Y si lo tuviéramos que importar, por ejemplo, el otro día IEASA, que es Integración Energética Sociedad Anónima ex Enarsa, quiso importar GNL y está a más de $50. Esto se debe nuevamente al contexto de crisis que estamos viviendo, pero en condiciones normales, en la primera mitad del año, IEASA ha importado gas natural alrededor de $14 el millón de BTU. O sea, nosotros si producimos $10,50, pagándolo en pesos, hacemos negocio. Hacemos negocio, el país se evita la pérdida de dólares tan necesarios. Y con todo, además, el efecto derrame positivo que genera en nuestra economía y en el desarrollo regional, por supuesto, ya que el desarrollo de los recursos no se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, sino que se encuentra en las provincias, sobre todo de la Patagonia. Bien, otra, no sé si estamos, avísenme de tiempo, yo encontré una pregunta más, pero me van ahí avisando. Estamos bien, Nicolás, estamos bien. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo se puede explotar el potencial de energías renovables si requieren grandes inversiones en importaciones? Y al mismo tiempo, pregunta si eso permitiría diversificar la matriz e evitar la importación de hidrocarburos, o si son cosas separadas. Acá hay dos temas principales que me parecen interesantes. Por un lado, hay una conclusión de la pregunta que dice que desarrollar las energías renovables requiere un gasto en dólares de importar los componentes tecnológicos y como el saber hacer en algún punto. Es decir, básicamente hoy en día se importarían el 80% de una instalación fotovoltaica, es casi importada, no tengo los datos precisos, pero salvo los fierros que lo sostienen y algunas cosas más, todo lo otro es importado. Por ende, es un gran gasto, es una gran salida de divisas. Pero sin embargo está el potencial de que empezando a instalar haya desarrollos locales de sustitución de importaciones, que es una palabra que hemos usado bastante en la historia económica, para suplantar esas importaciones por producción local de paneles. Eso es algo complejo, es algo que va a llevar tiempo, pero sería algo como beneficioso para pensar como política de Estado. Eso es como una línea. Por otro lado, esta idea de diversificar la matriz con energías renovables tiene como una trampa escondida, por así decirlo, que es la siguiente. La energía solar y la energía eólica, como algo comentó Martín al principio, son intermitentes. ¿Qué significa esto? Que si no hay viento o se nubló, no tengo energía. Y como decía yo hace un rato, el sector eléctrico se caracteriza porque siempre hay que empatar la cantidad de energía que yo estoy demandando o consumiendo con la que estoy generando. Por ende, yo estoy consumiendo a nivel país 100 unidades de energía eléctrica, por decir algo. De repente se nubló y se paró el viento. Entonces estaba generando 100 con eólica y solar, para el viento, se nubla el día, estoy generando 60 y sigo consumiendo 100. Alguien o algo tiene que suplir esos 40 que me faltan, y en este caso eso es lo que se llama respaldo en firme, que significa que son tecnologías de generación eléctrica, por lo general son máquinas térmicas, o pueden ser hidroeléctricas que tengan una capacidad ociosa, las que salen a suplantar rápidamente la caída de generación solar y eólica. Con lo cual, si yo quiero diversificar la matriz con energías renovables, al menos por ahora, estoy obligado a encontrar una forma de suplantar sus vaivenes en la capacidad, digamos. Que esto puede ser, por un lado, con baterías, que son muy costosas y a nivel ambiental presentan un desafío muy importante, o si no, con generación firme, que es a través de combustibles,
o represas hidroeléctricas con capacidad ociosa, digamos, que estén funcionando que yo al 70%, por decir un número, no es mi especialidad. Pero el principal desafío para inundar de renovables la matriz energética es cómo respaldás la caída de la fuente, el viento y el sol. Teniendo en cuenta... Un detalle, un caso más de 2 minutos. Por ejemplo, para Uruguay ocurre lo siguiente. Uruguay es un país mucho más chico en términos de consumo y se abastece principalmente de energía hidroeléctrica, tiene un poco de gas importado, muy poco, y ahora, los últimos 10 años, por decir así a ojo, instaló un parque eólico muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Como la generación eólica no la puedo, cuando el molino está girando, es energía que ya tengo gratis porque ya puse el molino, entonces tengo que usarla como prioridad. Entonces, tienen energía hidroeléctrica ociosa, tienen una sobrecapacidad de eólica cuando hay mucho viento, y les sobra electricidad, y se la terminan exportando a Argentina, nos la dan a nosotros, a un precio muy, muy, muy barato, porque hay un convenio de que, che, si te sobra agua o te sobra viento, y vos no lo vas a usar, pasámelo a mí. Entonces, eso es un convenio, lo expliqué muy de almacenero, obviamente, hay normativa que lo regula, pero básicamente Argentina se beneficia de un parque eólico hidroeléctrico sobredimensionado en algún punto que presenta Uruguay. Con lo cual, la inserción de las renovables requiere una planificación de esto, tener un respaldo para cuando se me va la fuente y de ver cómo dimensiono para no taparme y que porque esa energía barata que nos exportan a nosotros la están pagando los uruguayos en su factura, o el Estado en sus subsidios, no sé cuál es la estructura, pero alguien allá la está pagando por nosotros. Con lo cual es interesante y es necesario hacer una transición hacia las renovables, insertarla, pero no poner paneles sin pensar o poner molinos sin pensar, porque vamos a tener estos problemas que los vamos a terminar pagando en la factura. Yo reforzar, Nico, para lo que decías, ¿cuándo es el momento del día? Y esto lo vas a tener más claro vos que yo, seguramente en que más energía se consume es a la noche, donde no hay sol y donde sopla menos el viento. Como bien decía Nico, el gran cambio va a ser los sistemas de almacenamiento. Yo lo que quiero dejar en claro es que hoy las renovables, con todo el apoyo gubernamental que se le está dando a nivel mundial, con los subsidios, por ejemplo, Alemania y Dinamarca, son los 2 países que más renovables tienen en Europa y son los 2 países que más cara pagan su electricidad. Hoy, con todos los subsidios que se les están dando, se les están garantizando a nivel mundial, las renovables no superan el 10% a nivel global. A lo que voy, en la gran revolución, si se llega a dar en algún momento, post combustibles fósiles, se aspira a que sea el hidrógeno, que es un vector de energía que genera, además de generar energía, permite almacenarla. Porque la situación crítica no es la generación, es el almacenamiento de energía, como bien decían. Ahí es donde está el nodo crítico, pero ¿qué pasa? Hoy todavía su producción es costosísima. Entonces volvemos a una de las dimensiones de la energía que vimos hoy, es que la que nos convoca, que es el tema energético. Hoy es prohibitivamente costoso, sobre todo más para un país donde tiene entre un 40 y un 50% de población bajo la línea de pobreza y sus prioridades son otras. Entonces debemos ir hacia... hoy debemos desarrollar nuestros propios recursos que hoy están en vaca muerta. Vi la pregunta del gas que decían de la energía nuclear, si puede ser interesante como energía de respaldo. Sí, es una energía que tiene muchos beneficios porque es segura, más allá de 2 accidentes que han habido en la historia, que son Fukushima y Chernobyl, es segura, no contamina si se hace un buen tratamiento de sus residuos, es firme, no se requiere unas grandes cantidades de uranio para el desarrollo, pero lo que tiene, y volvemos a lo mismo, es la dimensión económica, es muy costoso. Yo hacer una central de generación nuclear de aproximadamente 750 megavatios, me sale aproximadamente 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Hacer una central térmica de ciclo combinado de 750 megavatios, se calcula que sale $1 millón el megavatio instalado. O sea, son 750 millones de dólares contra 5.000 millones. El problema de la energía nuclear
son los costos. Bien, un comentario adicional a esto que decís, que es clarísimo, es el plazo. O sea, no son solo los costos totales de invertir en cada tecnología, sino en qué plazo tengo que desembolsarlos y cuánto me cuesta, o sea, y cuánto tardo en que eso ya esté funcionando. Un ciclo combinado se instala mucho más rápido que una central nuclear. Pero ¿qué pasa? El ciclo combinado, una vez que está andando, empieza a comer hidrocarburos, que los tengo que pagar en dólares, que su precio fluctúa, con lo cual el costo de la generación térmica se diluye en el tiempo a la medida que yo le voy comprando combustible para que genere. Con el caso de la hidroeléctrica y de la nuclear, como si uno piensa como la curva de inversiones, pongo toda la plata el día 1 y después a lo largo de los años voy a poner mucha menos plata que en el caso de las centrales térmicas. Con lo cual, en un contexto de una planificación de largo plazo, un país puede apostar por hidroeléctrica y nuclear con más facilidad. En un contexto de urgencia que ha pasado, por ejemplo, en la década de 2004, 2014, por decir, muy a ojo, habría que ver los números exactos, que hubo un crecimiento del PBI, de la actividad industrial muy, muy grande y un atraso en la inversión de nueva capacidad, hubo una necesidad de salir a generar, de salir a comprar e instalar rápidamente máquinas que generen, y no podías apostar a construir una central nuclear que tarde X años, o una represa que implique correr un pueblo que está al lado del río, o medidas ambientales que tomen tiempo. Con lo cual, se termina apostando por generación térmica. Pero lo que hay que buscar es un buen mix, un combinado, una matriz que combine todas las tecnologías para limitar qué tan atado estás a la compra de hidrocarburos para generar, con el caso de la térmica, y qué disponibilidad y cuánto tardás en recuperar si invertís en hidroeléctricas o nucleares. Es un comentario más. No sé si quedó alguna dando vueltas. Para responder otra, yo que acabo de ver una, Sí. que decía en qué consiste el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos. A ver, desde el nombre básico ya un poco lo aclara, que es un proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. ¿Esto qué quiere decir? Que garantiza determinados beneficios para las empresas para que aumenten las inversiones sobre todo, a ver, está enfocado en todo el país, pero puntualmente la realidad es que es en Vaca Muerta. Que dicho sea de paso, no sé si todos están al tanto, es la segunda reserva mundial de gas natural no convencional y la cuarta de petróleo. O sea, los recursos son muy importantes. Entonces, le garantiza una serie de beneficios a las empresas para que desarrollen sus inversiones. Por ejemplo, el más importante de todos es, les garantiza, de acuerdo a si pudieron aumentar la producción, de acuerdo a lo que produjeron en 2019, establece un mecanismo medio engorroso, pero a grandes rasgos, si pudieron aumentar la producción con respecto a 2019, les permite, el beneficio que les da es generar, siempre y cuando el mercado interno esté abastecido, saldos exportables. Por ejemplo, si yo aumento dentro de un rango del yo me conceden el 10% de posibilidad de exportación. Los permisos de exportación de hidrocarburos tienen que estar aprobados por la Secretaría de Energía. Entonces, ya acá está directamente establecido que si es automático, si yo aumenté mi producción, yo voy a la Secretaría de Energía y le digo, miren, aumenté mi producción en tanto. Perfecto, a usted le corresponde determinada cantidad de exportación de su producción incremental. Quiere decir la diferencia entre lo que yo produje en 2019 y lo que yo produje en 2021, 2022 va a ser seguramente cuando se ponga en marcha este proyecto. De acuerdo a esa diferencia yo voy a poder exportar. Y bueno, hay un tema después de libre disponibilidad de divisas, que el 50% de las divisas van a tenerse liquidadas acá en el mercado único mayorista de cambios, y el otro 50% van a ser de libre disponibilidad de las empresas, probablemente en el exterior. Pero la verdad que es un proyecto interesante, además de dar otros beneficios, sobre todo para yacimientos maduros, para el desarrollo de yacimientos maduros, para los sistemas de almacenamiento de gas y para otros tipos de proyectos. La verdad que es interesante, y es una norma que el país se debía de acuerdo a la nueva fuente de recursos con los que cuenta ahora. Bueno,
Tiene una última pregunta que vi que se repitió 2 veces, así la hago muy cortita y después quedo a disposición. Hablan sobre el litio. Preguntan si el litio es una fuente energética y otra pregunta era si el litio se iba a utilizar para acumular energía. El litio es un mineral que se extrae de los salares principalmente, de los salares del noroeste argentino, y del noroeste argentino, boliviano y chileno, es como entran los 3 países en ese desierto de salares, y se utiliza para la fabricación de baterías de celulares, de computadoras, de autos eléctricos, es decir, toda la transición tecnológica hacia aparatos portátiles, hacia movilidad eléctrica, autos eléctricos, requiere de baterías porque en algún lado tengo que acumular esa energía, y la tecnología de baterías más económica y segura hoy en día requiere de litio. Por eso el litio es un vector a nivel internacional de transformación tecnológica, porque quien disponga del litio va a tener capacidad de producción de todos estos bienes que van a ser claves. Los celulares ya lo son, las tablets, notebooks ya lo son, y los autos eléctricos están llegando en la actualidad, primero obviamente quizás en otros países, en Argentina no tanto, pero es una transición tecnológica que se está previendo, digamos. Así que el litio ocuparía ese rol. No es una fuente de generación energética. No sé si hay alguna Les pregunta. hago, Martín, Nicolás, una pregunta que me parece que trasunta en general las inquietudes, no solo en Argentina, sino por cómo se han dado algunas cuestiones a nivel mundial, ¿no? En general, sobre todo en Argentina, después de las privatizaciones, quedaron instrumentos de regulación, ¿no? Entonces estamos con los subsidios, o viendo cómo generar algún tipo de acuerdo, de precios, más allá de la matriz y las complejidades de la energía en sí. Entonces, una pregunta es, ¿cómo observan los debates? ¿Qué piensan ustedes acerca del rol del Estado? ¿No? ¿Puede ser el Estado un productor? Cuando digo productor, distribuidor, comercializador, productor en sentido amplio del tema energético, hay muchas posibilidades de que no lo sea y que nos vaya bien en el tema energético. Bueno, tomo el guante primero. Hay segmentos de los sectores energéticos, sobre todo voy a hablar más del eléctrico, yo le dejo el hidrocarburos a Martín, que son necesariamente regulados por el Estado porque son monopolios naturales. ¿Por qué son monopolios naturales? El ejemplo más clásico es el tendido eléctrico. Imagínense si yo tuviera 5 empresas que compiten por el servicio de transporte eléctrico de alta tensión, esos cables que vemos en la ruta. Si yo tengo 5 empresas que tiene cada uno su cableado, tendría 5 líneas de cable paralelas que harían el mismo servicio y competirían entre sí. Habría una capacidad ociosa enorme. Por ende, hay segmentos que son necesariamente o controlados, o provistos por el Estado, o al menos regulados mediante concesiones por el Estado, que es lo que sucede en la Argentina, este segundo caso. Pero en gran parte de países del mundo suelen ser empresas estatales o empresas concesionarias, pero con fuerte regulación. Porque si yo soy el dueño de todos los cables de alta tensión y empiezo a poner precios de transporte a criterio mío, tendría un poder monopólico que afectaría los ingresos de todas las familias y de las industrias y todo. Distorsionaría el sistema de precios solo por tener un monopolio en el sector eléctrico, básicamente. Y sin embargo, por el lado de la generación, ahí ya es más discutible, porque Camesa, que es quien decide qué máquina entra al sistema en cada momento, utiliza un sistema de costo marginal para ver con qué máquina entra. O sea, por un lado divide por tecnologías y después por costo marginal. Porque como decíamos antes, si yo tengo el sol brillando y tengo el panel instalado, no tiene sentido económico dejar de usar esa electricidad que en ese momento me cuesta 0, porque ya pagué el panel, ya lo instalé, está todo andando. Entonces, las renovables tienen prioridad para venderse en el mercado. Lo mismo con la hidroeléctrica. Si tengo la represa llena y estoy echando agua por el costado porque me entra más agua del río, ¿por qué no utilizar con prioridad esa electricidad? Ahora, cuando voy al parque térmico, donde tengo muchas empresas privadas, no tantas empresas privadas, pero tengo empresas privadas que tienen muchas máquinas, entre ellas compiten para ver
cuál es más eficiente, cuál tiene un costo menor, y entra primero a vender electricidad en el mercado. Esto es mucho más compleja la normativa, pero en pocas palabras funcionaría así. Con lo cual, el sector eléctrico al menos combina monopolios naturales donde el Estado no puede estar ausente, con una parte de la generación, que es un mercado no de competencia perfecta, pero en que hay cierta competencia, con lo cual el Estado debe regular, y efectivamente regula, pero ya no es naturalmente necesario, sino que tiene que garantizar que haya cierta distribución de la riqueza, que no haya abuso de precios, o tiene que tocar esa variable central para el sistema productivo argentino, porque las familias usan electricidad, las empresas, los comercios, con lo cual yo no puedo dejar a libertad de mercado un sector tan clave. Tengo que estar presente. Pero la regulación es más de sintonía fina que con respecto a los otros sectores, donde tengo que poner reglas claras y fijas, porque si no, todo monopolista tiende a abusar de su poder de mercado. Sí, bueno, el servicio de gas natural ocurre algo similar con la electricidad, también a partir de las privatizaciones y el surgimiento del Enargas. También a diferencia de lo que sucede con la electricidad, que está Camesa, que es una empresa que es controlada por el Estado, el transporte y la distribución de gas natural son monopolios naturales también, por lo cual son servicios públicos, pero se han concesionado, sobre todo el transporte, a lo que es las empresas privadas, la distribución también, pero a diferencia de la electricidad, el transporte está directamente en manos privadas, que son el país, está dividido en dos el país, que son transportadoras de gas del sur y transportadoras de gas del norte, que llevan adelante eso, pero nuevamente, como decía Nico, fuertemente reguladas, porque es un bien tan necesario que es imposible que sea interrumpible, estaríamos en una situación realmente crítica. En cuanto a la producción de energía por parte del Estado, se puede ver en el sector de oil and gas que el Estado lo lleva adelante de una manera indirecta a través de YPF, que es la principal productora a nivel país de petróleo y de gas natural, pero es una empresa mixta con el 51% de participación estatal. De hecho, es la herramienta que utiliza el Estado. Como el Estado no se puede meter a regular, no se mete a regular el sector de producción, sí lo maneja a través de YPF, que concentra aproximadamente el 35% de la producción de gas, el 40% de la producción de petróleo y el 54-55% de la comercialización de combustibles en Argentina. A partir de esa herramienta, el Estado es el que maneja la política energética. No es casualidad que todos vemos que generalmente los aumentos de precios de las naftas, la que hay punta de lanza siempre es YPF. A partir de que YPF, por su gran poder de concentración en la comercialización de venta de combustibles, es la que marca la norma, y ahí la siguen todas las demás. Después hay una empresa que es puramente estatal, que tiene un desarrollo incipiente, que es interesante, pero ya lleva 15 años y todavía no ha logrado grandes desarrollos, que es el IEASA, que es la ex Enarsa, que también es una herramienta interesante para si se puede combinar de una manera eficiente con lo que hace YPF. Enarsa, por ejemplo, tiene las licitaciones de las cuencas offshore a partir de las 12 millas marinas corresponden a Enarsa, por decir algo. O el país controla, lo que hablábamos antes, la importación y la exportación de energía a partir de esta empresa estatal. Ahí el Estado está presente en el flujo de exportación e importación de energía, no directamente, sino a través de la empresa estatal Enarsa, que es algo fundamental. Es estratégico. La cuestión energética es estratégica. Si se quedaron con eso de la charla, vamos bien. Perdón, me desconecté de la pregunta. Tendría que estar, a ver. Si los hidrocarburos son un commodity, ¿por qué sube el precio local cuando sube el precio internacional? Y no bueno, no es tan así, porque Argentina tiene generalmente, a ver, hay que entender algo. Acá hay una diferencia entre lo que es el valor del petróleo y el valor de los combustibles en surtidor.
El barril de petróleo Argentina ha mantenido los últimos años un barril criollo. Actualmente hoy el precio internacional está en $85 y las productoras cobran $55. Hay una brecha que ya se están quejando de $30. ¿Qué sucede? Cuando el año pasado, a comienzos de la pandemia, se derrumbó mundialmente la demanda de petróleo, pasó de 102 millones de barriles a 76, se derrumbó, no sé si escucharon a un medio, que en Estados Unidos incluso el precio del petróleo pasó a valer negativo, menos $32. Ante ese derrumbe de la caída del petróleo, el gobierno, para cuidar los puestos de trabajo y proteger una industria que es tan importante para el país, armó un barril criollo en torno a los $45. Ahora que el precio se ha disparado, las productoras justamente no reconocen la benevolencia del Estado ante los procesos de, vamos a llamarlo, de vacas flacas. Pero entonces, en cuanto al petróleo, está desacoplado, está el barril criollo. En cuanto a los combustibles, la venta de combustibles, nuevamente lo que hablábamos antes, está acordado, lo maneja YPF, pero son definiciones políticas. Y muchas obedecen lamentablemente a un poco la cultura inflacionaria que lamentablemente tiene nuestro país. A pesar de eso, se la regula y se la trata de congelar al mínimo, siempre y cuando no sea nociva para las empresas y la actividad, ¿no? Sí, en un contexto inflacionario, el fenómeno de bajar precios es muy inusual, porque uno, sea como una franquicia que tiene una empresa, una estación de servicio, no me salía la palabra, son empresas tercerizadas, o sea, uno compra una franquicia, no son siempre el dueño es una sola empresa, va a querer cuidar su ganancia en pesos, entonces si sube todo en pesos porque hay inflación, va a subir la nafta en pesos y va a haber lobby empresarial y va a haber presiones sectoriales, y eso tiene un correlato político también y no solo macroeconómico. Y a la vez hay un fenómeno de que los precios nunca bajan por una cuestión humana, también no se explica tanto en economía, no está del todo claro, pero tiene nombre, le dicen precios pegajosos, por ejemplo, que es cuando tengo un margen para subir precios, los voy a subir porque puedo, porque me da una ganancia extraordinaria, pero cuando el contexto da para baja de precios, no bajo los precios porque no tengo un incentivo individual. Todo esto es muy discutible en teoría económica, no es una certeza de nada, pero en la práctica se observa de que es mucho más fácil subir precios que bajarlos. Inflexibles a la baja, exactamente. Bueno, Martín, Nicolás, yo lo que les propongo es, si no hay más preguntas, creo que han sido abundantes las preguntas, interesantes, tanto como las exposiciones, tuvieron la posibilidad de mostrar gráficos, números, muchas veces a quienes estamos en economía nos interesa mucho eso, es fundamental, el tema de las magnitudes, pero quería proponerles, si quieren hacer alguna reflexión final, más conceptual, sobre el presente, sobre el futuro de la energía en el mundo y en la Argentina. Bueno, yo hago una reflexión muy corta y le paso ahí la palabra para el cierre a Martín. Lo primero que me interesa señalar es que, si bien el sector eléctrico, me voy a enfocar en eso, presenta muchos tecnicismos, que los megawatts, que la potencia, que las tecnologías y cosas complejas y que son interesantes en sí mismas, tiene un aspecto social que es fundamental, que es que el consumo eléctrico es un derecho esencial para el ser humano y del siglo XXI, digamos, porque ya nadie concibe la vida sin electricidad, salvo algunas poblaciones aisladas muy particulares. Por ende, todo el correlato económico, político, geopolítico a nivel internacional que impacte sobre el sector eléctrico va a impactar de manera casi directa sobre la calidad de vida de las familias, de las personas, sobre las posibilidades de negocio, sobre un montón de variables socioeconómicas o más sociales que van a estar asignadas parcialmente por el devenir del sector eléctrico, con lo cual todo debate que se dé en el sector eléctrico tiene que tener una perspectiva de qué impacto social tiene y qué objetivos tengo yo hacia la población, hacia mi país o hacia el contexto internacional. Como que hay un vínculo que quizás no se charla tanto en el sector, pero es evidente de que cualquier impacto del sector eléctrico va a tener correlato tanto en los ingresos de las familias, en la capacidad de hacer negocios de los comerciantes
y distintas situaciones. Bueno, yo también para cerrar creo que voy a retomar algo que dije antes, que es en un contexto que nos encontramos de transición energética hacia fuentes renovables, en un proceso de descarbonización, donde los países centrales nos están prácticamente exigiendo un paso, un cambio hacia las renovables que hoy siguen siendo costosas y no encarecerían el suministro energético de nuestro país, es algo que tenemos que tener con pinzas y no ir corriendo hacia las agendas de los países desarrollados. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Argentina consume el 0,6% de las emisiones, emite el 0,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, el problema, la solución del problema no debe empezar por nosotros. Los países desarrollados justamente se hicieron desarrollados gracias a la excelente calidad energética proveniente de los combustibles fósiles, Estados Unidos, China, Gran Bretaña y demás países. Entonces nos quieren imponer a nosotros que nos desarrollemos con energías que hoy resultan más costosas. Entonces creo que Argentina debe ir hacia un proceso de transición energética, pero siempre teniendo en cuenta sus propias necesidades y sus propios recursos. Nuevamente destaco la importancia de Vaca Muerta y el gas natural como puente hacia la transición energética, y teniendo como horizonte su propia agenda particular, no comprando lo que dicen desde afuera. Muy bien, Nicolás, Martín, infinitas gracias. Estamos tratando de hacer estas actividades que son muy importantes para que la economía no quede en un reducto. Además, la mayoría de economistas piensa de una manera que no es favorable en general a los sectores populares, de manera lamentable. Cualquiera que ha transitado por esas facultades lo sabe. Desde la Universidad Nacional de Avellaneda generamos estas iniciativas y agradecemos a ustedes, también de parte de Santiago Frachina, el director de la carrera de Economía de la universidad, y seguramente por el éxito que ha tenido, por las preguntas, por lo importante del tema, vamos a recurrir a ustedes en otras oportunidades. Así que muchísimas gracias. Bueno, Nada. encantado. Muchas gracias a todos y todas por Quedamos a atención. disposición. Bueno, muchísima suerte, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.